para que les aclare cualquier duda. Lo que sí, como decía ingeniero, sería muy importante que vayan leyendo previamente. No es muy difícil, no es pesado el libro, es muy práctico, muy concreto, está bastante resumido. Lo que sí, el último día de clases hay unas preguntas que están dentro del examen, que está en base a lo que es genética mendeliana, que lo vamos a ver, espero que podamos alcanzarlo a ver ahora. Entonces, esos ejercicios que están dentro del banco de preguntas, lo vamos a hacer la última clase, que no está dentro de lo que es los simulacros, pero para que ustedes los vayan resolviendo, que siempre hay uno de esos, que es bastante interesante. Entonces, creo que si ya están todos, tenemos el chat, bueno, ustedes ya saben manejar mucho mejor esto, cualquier cosa me preguntan y vamos cortando. Es muy interesante, como dice el ingeniero, a veces cuatro preguntas, a veces una marca la diferencia. Y como esto es súper fácil de entender, entonces pueden asegurarse y esas cuatro de entrada. Voy a poner para empezar y les repito, cualquier cosa me preguntan. ¿Todos están viendo la pantalla? Por favor, me confirman. Sí, 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 se ve. ¿Sí? Ok, vamos a empezar entonces un poquito con lo que es el tema de biología. Creo que todos hemos tenido una base de lo que es básicamente lo que son ciencias de la vida, lo que es la parte de la biología, que es muy importante. Algunos pensarían que no tiene tanta importancia cuando hacemos la parte de exactas. Como experiencia propia les comento, bueno, yo he estudiado totalmente exactas todo el tiempo, pero aunque parezca, como les repito, poco importante, la biología marca también dentro de lo que es la física y la química. Entonces, es por eso que está incluido dentro de lo que son las materias para la preparación. Es importante tener en cuenta dónde es que empieza todo el origen de la vida, cómo es que empieza el universo, cómo es que empieza todo, y empiezan desde las moléculas más pequeñas. Por eso les digo que esta materia tiene mucha relación con lo que es química y física. Básicamente todo está entrelazado. Entonces ustedes van a ver que el origen mismo cuando vayamos avanzando, el origen mismo de lo que es la vida, de lo que es la materia, de lo que es todas las reacciones químicas que se llevan más adelante, empiezan a través de lo que es la naturaleza. Para poder entender un poco, vamos a empezar desde lo más pequeño, que son las moléculas propiamente dichas, que dan origen a lo que es las bases de la vida. ¿Han podido leer el texto? ¿Han leído algunos? ¿Han echado una mirada? ¿Tienen una idea o estamos empezando de cero? Esto les pregunto para saber cómo lo puedo enfocar, si lo vamos a hacer más básico o puedo avanzar un poco más rápido. Prefiero que me digan bien sinceramente para poder ir haciéndolo más profundo, tomarme mi tiempo o avanzar más rápido y al final resolvemos dudas. Lo que pasa, Lice, es que algunos son, digamos, de grupos más antiguos y hay otros ¿Ya? de grupos más nuevos, que los más antiguos, por ejemplo, yo ya les habilité el texto y todo eso, pero hay otros grupos nuevos que todavía no han debido ver nada. Ya, entonces, Aún así yo creo que los antiguos tampoco han debido ver mucho, la verdad. Pero sería bueno, digamos, que para las siguientes clases ya se les dé tarea para que lean, ya no estén, digamos, en cero, ya vayan revisando más rápido, ¿no? Desde la próxima clase. sí, por favor, vamos a hacer todo desde el principio, no se preocupen, pero sí es importante que ustedes entren por lo menos leyendo, porque cuando ustedes leen antes de entrar a la clase, entonces por lo menos y ya tienen dudas, inclusive surgen dudas para que se les pueda ir respondiendo. Pero cuando entran de cero, cuando ustedes quieran volver a leer, recién van a empezar a surgir preguntas, entonces ya va a ser un poquito más complicado juntarnos todos hasta el final. Hoy día vamos a avanzar, espero, por lo menos las dos primeras unidades. Como les dije, me corta cuando necesiten preguntar algo, empezamos, lo revisamos sin ningún problema, pero vamos a tratar nuevamente de abarcar lo más posible. Entonces vamos a continuar, voy a volver a poner la presentación, no creo que ya nadie más esté ingresando.
Como les decía, entonces partimos de lo que es la base, de la parte más pequeña de todo lo que es el origen de la vida, que ya vamos a ir viendo también más adelante cómo es que se piensa que ha empezado la vida, cómo es que ha empezado todo lo que es la materia, todo lo que es el entorno mismo. Por eso para que ustedes puedan ir viendo un poco. Entonces tenemos cuatro componentes principales de todo lo que va a ir formando todas las estructuras, va a ir formando todo lo que son los seres vivos, va a ir formando la materia como tal. Dentro de estas están los carbohidratos. No solo los carbohidratos, quiero que vayamos viendo de una manera más amplia, que no solamente comprende todo aquello que lo asociamos a generalmente carbohidratos, kilocalorías, alimentos, que es donde lo vemos mayormente, donde generalmente se menciona en el tema de nutrición, pero no lo veamos de esa parte, vamos a ir viendo más adelante, que según su estructura y según la función que van cumpliendo, también tienen otras funciones, por así decirlo. Los lípidos, que también son muy importantes dentro de nuestro organismo, tampoco los vayamos asociando solamente a lo que son grasas. Efectivamente son ácidos grasos, pero que cada uno tiene una función diferente. Como mencionarles, si los que han leído pueden ver que los lípidos son parte muy importante en la formación de lo que son las hormonas. Y muchos cuando llegan a cierta edad, los seres vivos dejan de producir, si se han dado cuenta especialmente las personas adultos mayores, van perdiendo masa muscular, van perdiendo grasita. Entonces van perdiendo la posibilidad de sintetizar varias hormonas que van lo que es afectando al desarrollo normal de los seres humanos. Luego tenemos las proteínas, que estas también son muy importantes, que no solo están ligadas a lo que es tejido, sino también van a estar ligadas mucho a la formación de diferentes moléculas muy importantes dentro de lo que es la formación de la vida misma y de los seres vivos y de lo que son las reacciones químicas en general. Y otro de las que también son parte, que están muy ligadas con lo que son las proteínas, son los ácidos nucleicos. Tenemos claro la relación que tienen los ácidos nucleicos con las proteínas, estaban ahí en el libro, igual de todas formas lo vamos a ir revisando, están muy relacionadas, ya que los ácidos nucleicos, como van a ir viendo, están formadas básicamente de lo que son proteínas, que dependiendo de la estructura que tienen, es que se va dando la formación de las otras estructuras. Si me esperan un momentito, voy a aceptarles a sus compañeros. No, no van a... Oh, ya no hay más. No hay más. Entramos a ver lo que son las proteínas. ¿Alguien que quería hablar? ¿Alguna pregunta? Ah. Dentro de las proteínas es muy importante la estructura que está, por las que están diferenciadas. Dentro de estas vamos a ver diferentes formaciones que están dadas por los enlaces, que los han debido ir viendo en química. Tenemos lo que es una estructura primaria, que va a ser una estructura más sencilla. Luego tenemos la estructura secundaria, que sea un poquito más compleja, dada la formación que se va dando por los enlaces que se van dando entre los diferentes elementos químicos que van formando y que van adquiriendo una forma muy particular. Luego viene lo que es la estructura terciaria, que definitivamente va siendo cada vez más compleja para terminar en una estructura cuaternaria. ¿Cuál es la estructura primaria? Nosotros conocemos lo que son los aminoácidos esenciales. Es muy importante que ustedes recuerden que tenemos 20 aminoácidos esenciales, 20 y 21 aminoácidos esenciales, que son los que van a ir dando lugar a la formación de diferentes estructuras dentro de nuestro cuerpo, diferentes funciones y dependiendo del lugar donde se van asociando. Lo que ustedes tienen aquí para ver es una estructura básicamente primaria bastante sencilla. Si se acuerdan los enlaces, por ejemplo, tenemos aquí lo que son los grupos ERE. ¿A qué se refiere? Puede ser cualquier otra molécula que se vaya a unir a la cadena principal que tenemos aquí, que es una cadena básica, formada especialmente de lo que es carbono, hidrógeno y oxígeno, que ustedes van a ir viendo a través de todos los temas que vayamos haciendo, que son generalmente los compuestos más importantes y los más esenciales que nos dan lugar a todas las demás estructuras. Entonces, como les dije, partimos de lo más básico. Dentro de esta misma estructura, que como ustedes ven es muy sencilla, está como una terminación del grupo amino o nitrógeno, que lo pueden ver aquí, que va a ir dando lugar a diferentes uniones. Y tenemos aquí el otro grupo igual, que se va a ir uniendo.
Las ventajas que tiene esta estructura es que, como pueden ver, se puede ir uniendo a diferentes otros tipos de moléculas que están marcados como grupos R o X, que son cualquier otra estructura que pueda irse uniendo para dar lugar a otras formaciones. Aquí tenemos 4 de los principales aminoácidos: la metionina, la alanina, leucina y el triptófano, que vamos a ir viendo también más adelante, que son los que van a formar parte de la mayor parte de los ciclos que se dan dentro del cuerpo para dar lugar a la formación de energía. Formación de energía, volvemos a hablar de lo que es física y química. Entonces, como ven, biología está muy relacionado a esto. Dentro de una estructura secundaria, ustedes van a ir viendo que ya estos componentes van uniéndose a diferentes tipos de cadena, lo que da lugar a una formación de una doble hélice. Entonces, volvemos al principio. Las proteínas se dividen o se clasifican dependiendo a la estructura que tienen. Tenemos una estructura primaria, que es mucho más sencilla, como la han visto hace rato, generalmente lineal. Entramos a la estructura secundaria, y ya empiezan a unirse otro tipo de grupos químicos y ya le va dando una estructura en forma de hélice. Pueden ver aquí como un canelón, es como un rizo, que ya se va formando dependiendo de los grupos que se van uniendo. Si se acuerdan, aquí tenemos esta parte que está denominado como grupos R. Estos grupos que se van a ir uniendo dependiendo de la función que va a llevar a cabo, es lo que les va dando la forma aquí en la estructura secundaria. Aquí pueden ver ya diferentes otros grupos que se van uniendo y van enrollando de a poco. Entramos a una estructura terciaria un poco más compleja. Habíamos hablado hace rato de los grupos R. Como ustedes pueden ver aquí, ya se va formando como una hélice un poco más estructurada, un poco más compleja, y ya se va formando por los diferentes grupos que están aquí. Por ejemplo, está aquí marcado como grupo R, que puede ser cualquier otro componente químico, puede ser más carbono, puede ser más hidrógeno, dependiendo del lugar donde va a ir a producir o va a llevar a cabo una función. Vamos a ver más adelante las funciones de las proteínas. Recordamos la parte de química, tenemos los enlaces para puentes de hidrógeno, que lo tenemos en la parte de aquí, la parte superior, que nos da lugar a una estructura, si ustedes pueden ver, un poquitito más compleja que la secundaria. Entonces vamos de nuevo. Las proteínas tienen una clasificación según la estructura. Una estructura primaria simple, que la vamos a ver generalmente de forma lineal, una estructura secundaria en forma de hélice, y entramos a esta estructura terciaria. Es una hélice un poco más compleja. Y por último vamos a tener la estructura cuaternaria, al final, que tenemos que ya es una formación mucho más compleja. ¿Qué funciones tienen las proteínas? ¿Para qué nos sirven? Generalmente cuando hablamos de proteínas, carbohidratos, lípidos, nuevamente lo asociamos a lo que es la dieta. Y efectivamente, una parte importante de lo que es la dieta en la que consumimos, los alimentos y demás, está en base de estos componentes. Pero ¿cuáles son en relación a todo nuestro entorno las funciones principales de las proteínas? Son catalizadores bioquímicos. ¿Está quedando claro lo que son los catalizadores? ¿Han escuchado hablar ustedes antes de a qué se refiere un catalizador? Tal vez en química, alguien que se acuerde. ¿Para qué nos sirve un catalizador? ¿Nadie por ahí? Dentro de nuestro organismo tenemos varias reacciones que se van llevando a cabo para poder, por ejemplo, en el caso de la síntesis de lo que son las azúcares. Cuando ustedes en la mañana se levantan y van a desayunar, ya sea un pan con un té, algo así que sea sustancioso, estas moléculas, al ingresar dentro del organismo, se van a ir desgregando en los diferentes componentes que tienen. Las proteínas funcionan como aceleradores de las reacciones para que estos componentes que ingresan a nuestro cuerpo puedan convertirse en diferentes compuestos para participar dentro de otros ciclos dentro de los organismos. Son como unos aceleradores. Cuando nosotros ponemos, como les decía, podemos comer un pedazo de pan que está conformado por carbohidratos, azúcares, lípidos, hasta proteínas. Para que esta conversión se lleve a cabo dentro de nuestro organismo, dentro de una reacción química, necesitan
algún compuesto que acelere esta reacción y sea más rápida. Entonces, para esto se utilizan los catalizadores bioquímicos, que en este caso son proteínas. Entonces, son muy importantes para que las reacciones de transformación dentro de nuestro cuerpo, ya sea ciclo de Krebs, conversión de lípidos de carbohidratos a lípidos y demás reacciones, sean mucho más rápidas y sean más efectivas. Esta es una de las principales funciones. También son muy importantes cuando se fijan a otras moléculas o son moléculas de transporte. Cuando nosotros consumimos algún tipo de medicamento, consumimos algún tipo de compuesto químico, estos de por sí son inertes. No pueden entrar a nuestro cuerpo y ser absorbidos de manera natural como cualquiera de los demás compuestos naturales. Cuando nosotros consumimos una grasita, alguna comida cargada en grasas o lípidos, estas de manera natural son consumidas y aprovechadas por nuestro organismo porque las reconocen como tal. Pero cuando tenemos otro tipo de compuestos que para el organismo pueden ser extraños, requieren algún acompañante, por así decirlo, requieren un transporte para llegar al lugar donde se van a sintetizar o donde van a ser usadas. Uno de los principales ejemplos que les puedo dar aquí es en el tema de los medicamentos. Los medicamentos, como son compuestos externos, químicamente tratados, no son reconocidos en el cuerpo como tales. Entonces, para poder llegar al lugar donde van a actuar, para poder realizar la función que necesitan asociarse a algún tipo de proteína, ya sea para que los lleve a ser sintetizados dentro del hígado, donde es generalmente donde se transforman los medicamentos, ya sea para que los lleven al órgano donde van a cumplir sus funciones, requieren este tipo de moléculas que son denominadas de transporte. También es muy importante, como dice aquí, para fijar algún tipo de proteínas. Dentro de las reacciones que se producen en nuestro cuerpo para, digamos, el movimiento muscular, hay un intercambio de iones entre calcio y potasio entre las membranas. Para que el calcio o el potasio puedan dar lugar a una reacción muscular, necesitan atravesar las paredes celulares, pero no lo hacen por sí solos, sino que se hacen a través de reacciones químicas que hacen que las proteínas que están dentro de la célula, que lo vamos a ver más adelante, salgan a través de la pared de la célula y absorban estas moléculas externas, como les decía, puede ser potasio, calcio, sodio, y sean absorbidas hacia el interior de la célula y pueda producir su función. Entonces, están funcionando también como moléculas de transporte. ¿Ha quedado claro esto aquí? ¿No hay preguntas? También son importantes como soporte mecánico, dando lugar a las estructuras. Cuando revisemos el tema de los diferentes reinos que hay dentro de la naturaleza, vamos a ver que algunos organismos vivos se transportan a través de nuestro organismo, de la sangre, del agua, por medio de flagelos. Estos flagelos están formados por estructuras de proteínas, como hemos visto cada vez se van haciendo más complejas, por estructuras de proteínas que les da lugar a la formación de diferentes situaciones o diferentes organelos que les da movilidad. En el tema del colágeno, por ejemplo, también es una proteína que está formada por cadenas un poco más complejas. Por ejemplo, en algunos seres vivos da lugar a lo que son la formación de diferentes organelos que les ayuden en la movilidad. Estamos hablando, por ejemplo, en el caso de una coli, tiene los diferentes flagelos que les ayudan en la movilidad. También, como les decía, la forma del colágeno les va dando cierta estructura que no siempre son las óseas. Entonces, también da forma a un soporte mecánico dentro de lo que son los seres vivos. Aquí es lo que les decía, va formando flagelos, estructuras dentro de generalmente seres unicelulares o seres más pequeños dentro de lo que es la cadena. Y bueno, ya les había comentado en el tema de lo que son las hormonas, las proteínas también juegan un papel muy importante. Todo lo que nosotros consumimos al ingresar al organismo tienen diferentes reacciones químicas para transformarse y poder dar lugar a los diferentes compuestos que necesitamos para el desarrollo normal de nuestro cuerpo. Entonces,
cuando a veces hacen algunas personas dietas extremas y no consumen la cantidad necesaria de lo que son de proteínas, lípidos o aminoácidos, tienen un descenso o una falta de producción. Es como si a una fábrica no le diéramos lo que son las materias primas de diferentes hormonas, en este caso, que evitan o que más bien se evita de que se produzcan diferentes funciones normales en nuestro cuerpo. Entonces es ahí que empiezan lo que son las deficiencias por falta de ciertos componentes dentro de la alimentación normal que tenemos en el cuerpo. Especialmente las hormonas están ligadas a lo que son la absorción de lípidos más que un poco de las proteínas. ¿Hasta ahí estamos bien? Creo que alguien quiere entrar. Me dan un momento. No. ¿No hay ninguna pregunta hasta ahí? Bueno, seguimos. Hacemos un repaso rápido de las 4 componentes principales. Habíamos revisado las estructuras. Ahí tienen la primaria, la secundaria, la terciaria y las funciones. Dentro de las preguntas que he visto alguna vez en el banco están especialmente de las funciones. Luego tenemos lo que son los carbohidratos. Los carbohidratos básicamente son moléculas formadas, como dice ahí en su nombre, está muy claro, es carbono, oxígeno e hidrógeno. Dependiendo de la posición o dependiendo de cuánta cantidad de estas moléculas tiene, van a ser más grandes o más pequeñas. Están divididos, como lo ven aquí, en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Está más fácil en el nombre. En el caso de los mono, como dice, solamente es una molécula. En el caso de los disacáridos son 2. Y en el caso de los poli ya son moléculas mucho más grandes que se van uniendo a los diferentes enlaces que tienen. Nuestras principales fuentes de carbohidratos en la alimentación que tenemos son los panes, tenemos también a partir de las grasas también se forman carbohidratos. Las azúcares son las que dan lugar a nuestros carbohidratos de reserva. Y eso es lo que nos genera, y a veces cuando los carbohidratos no son consumidos en su totalidad, da lugar a la formación de lípidos. ¿Cuáles son las funciones principales? Nosotros necesitamos un combustible. Dentro de nuestro organismo, todas las funciones que se dan lugar necesitan básicamente lo que es un azúcar. Necesitan no el azúcar que conocen como tal, que es la que usamos para endulzar, sino se denomina así a la molécula que está compuesta por carbono, hidrógeno y oxígeno, que se va a ir quemando, básicamente, es como un tren que funciona a carbón. No sé si conocen que van echando al fuego diferente cantidad de carbón, dependiendo de la velocidad que requiere avanzar el tren. Lo mismo son los carbohidratos en nuestro cuerpo. Estos son utilizados, son quemados dentro del ciclo de Krebs, si se puede decir así, para dar lugar a la energía que se almacena en las mitocondrias. Ya vamos a ir viendo adelante los organelos dentro de las células, y estas son las mitocondrias las que generalmente dan lugar a la energía que necesita nuestro cuerpo. Entonces los carbohidratos vienen siendo así como los carbones que se queman para poder nosotros empezar. ¿Qué pasa cuando empezamos en la mañana? Ustedes si no toman su desayuno y empiezan la clase, el organismo empieza a tratar de consumir, porque el desgaste que se hace, el desgaste mental, requiere igual de cierta energía para su funcionamiento. El transporte celular, las cargas eléctricas que se hace a través de la transmisión neuronal, requiere una cantidad de energía para funcionar. Pero si ustedes empiezan en la mañana estudiando o haciendo cualquier tipo de actividad, sin un desayuno, están solamente como en el celular, digamos, con la carga de reserva. Una vez que se acaba eso, empieza a degradarse las diferentes moléculas que tenemos de reserva en nuestro cuerpo, pero uno diría que bien, digamos, especialmente en las mujeres que quieren quemar más calorías. Entonces, si no como, si estoy en ayuno total, voy a quemar todo esto y voy a bajar de peso, digamos. No es así. Lo que pasa es que literalmente el cuerpo, al no tener el combustible necesario para poder avanzar, lo que hace es empezar a quemar literal todas las demás
todos los demás componentes que tiene, ya sean lípidos, ya sean proteínas, pero al hacer esta función de básicamente quemarlos, también genera radicales libres que son tóxicos para el organismo. Entonces, más allá de generarnos un bienestar, estamos generando desgaste y vejez a nuestras células, porque están haciendo un sobreejercicio cuando no tienen el combustible necesario. Entonces, para todas nuestras funciones es por eso que debemos consumir la cantidad suficiente. Pero ¿qué pasa si en vez de un desayuno normal, qué sé yo, comen una comida o un plato más sustancioso? Todos estos carbohidratos que no son consumidos, y aquí entra la segunda parte, entran a ser como una reserva energética. Entonces, les explico, cuando comemos, desayunamos, estamos estudiando, nuestras células cerebrales empiezan a utilizar todo este combustible para poder funcionar y cumplir sus funciones al 100%. Pero digamos que no hemos estudiado lo suficiente, hemos tenido un día bastante sedentario, pero hemos comido mucho, en la mañana hemos desayunado a un plato más grande, digamos, como se está acostumbrado aquí, tal vez un plato de la mañana. Entonces, estos carbohidratos que no son consumidos pasan a ser una reserva energética. Entonces, el organismo las va acumulando. ¿Qué pasa cuando sobrepasamos esta reserva energética? Lamentablemente, todos estos carbohidratos se convierten también por diferentes reacciones químicas en grasa. Y es ahí donde vamos generando lo que son las reservas adiposas del cuerpo, que generalmente van a lugares poco deseados, ya sea a la barriguita, ya sea a las piernas, a los brazos, porque son reservas de grasa que tiene el organismo, de carbohidratos que por reacciones han sido excesivos, hemos comido más de lo que realmente consumimos, de lo que desgasta nuestro cuerpo y se va acumulando. Entonces, hasta cierta parte es reserva energética, y ya cuando es demasiado, desde yo han desayunado un plato de la mañana, media mañana han comido, no sé, una salteña más y han almorzado sopa, segundo postre, pero todo el día han estado viendo tele, no han hecho ningún desgaste, esto va a ir pasando a reserva lipídica, que ya no es tan bueno. Tenemos lo que es parte estructural, como ya hemos visto, también forma parte de las diferentes estructuras químicas que se van dando de los diferentes compuestos dentro de nuestro cuerpo. Estas funciones son las tres principales de lo que son los carbohidratos dentro de nuestro organismo. Está de una manera bastante resumida para que lo puedan entender. Y entramos a lo que les decía de lo que son los lípidos. Si ustedes se dan cuenta, este orden que ha ido desarrollando el libro nos va mostrando básicamente cómo es que se van formando y cómo es que se van dando. Hemos empezado desde, como les había dicho, desde una molécula bastante simple a llegar a estructuras más complejas. Dentro de los lípidos, como les había comentado hace rato, también forman parte de lo que son reservas energéticas. Tenemos esta división, que son los ácidos grasos, los lípidos saturados y los insaturados. Han debido escuchar ustedes muchas veces cuando se habla de aceites, hacen las publicidades de los diferentes aceites de girasol y dice, está compuesto por grasas trans, grasas saturadas e insaturadas. Y muchas veces no entendemos y decimos, bueno, debe ser bueno o debe ser malo. No sabemos qué tan bueno o qué tan malo es. Esta división está dada básicamente por la estructura que tiene el lípido, la grasa, por así decirlo, y cuán fácil de metabolizar es dentro del organismo. Entonces, esto muchas veces nos permite o asimilarlos de manera rápida o a veces que pasen a lípidos de reserva, que como ya hemos visto, no siempre son buenos. Generalmente las grasas saturadas son un poco más complejas, pero no siempre son malas. Entonces, dependiendo cómo se van dando, es que son beneficiosas para nuestro organismo. Todo en medida es bueno, nada en exceso es saludable. ¿Cuáles son las funciones principales de los lípidos? Dentro de nuestro organismo hay varios órganos que funcionan y que requieren cierta protección específica. Por ejemplo, dentro de lo que es la parte renal, tenemos lo que son los riñones, que están con una cubierta superior, que es la corteza suprarrenal. Está formada totalmente por lo que son grasas, básicamente. Cuando una persona se somete a dietas estrictas, han debido escuchar alguna vez que dice que
hay personas que consumen ya sean diuréticos, a veces consumen lo que son purgantes de manera constante, hace que todas estas grasas y todo esto se vaya perdiendo y los riñones tienen como soporte esta corteza suprarrenal. Al perder toda esta grasa que está protegiendo al órgano, los riñones empiezan a sufrir básicamente un descenso, porque no tienen lo que les da el soporte en la estructura que tienen dentro de nuestro organismo. Y eso muchas veces produce falla renal a los pacientes. También tenemos lo que son, en la parte cerebral tenemos toda la cobertura, que toda la superficie está protegida de formaciones lipídicas. Si lo van a ir revisando, está dividida en dos grupos, que son las que dan la protección y también sirve como transmisores para el impulso nervioso. Entonces sirve también como un protector importante, pero nuevamente todo en cantidad suficiente, no en exceso. Los lípidos también van a dar cierta rigidez a las membranas. Hay varios órganos, también los pulmones tienen unas membranas, para decir como una telita muy finita que protege la superficie de los pulmones. Para que esta telita, esta membrana, pueda ser lo suficientemente estable dentro de su configuración química, tiene también ácidos grasos. Esto le da el soporte y la protección necesaria a nuestro cuerpo. Eso es muy importante para que mantengan sus funciones y para que muchas veces sufran la expansión y sufran la distensión sin afectar al órgano principal. Ya han debido ver ustedes también, por ejemplo, en el caso del corazón, tiene una pequeña capita de grasa en la parte superior que vemos cuando vamos a comprar carne, se ve. También forma ahí como una sujeción de los diferentes órganos y da cierta rigidez, lo que les asegura al órgano estar protegido y estar cubierto. Y lo que les había hablado al principio, la síntesis de las hormonas. Muchas de las hormonas se sintetizan a través de lo que son los ácidos grasos. Una temporada ha estado muy en boga lo que son los síndromes alimenticios, como es la bulimia y la anorexia. Estos pacientes, al rechazar totalmente la ingesta de lípidos, habían perdido todo lo que eran las funciones normales de un ser humano. O sea, en el caso de las mujeres habían perdido totalmente lo que es el proceso de la menstruación, la generación de lo que son las hormonas que dan lugar a este proceso. ¿Por qué? Porque si el organismo no cuenta con ácidos grasos para la formación de las hormonas, entonces no lo va a hacer y el organismo empieza a deteriorarse. Muchas de nuestras funciones están dadas por lo que son las comandas, se podría decir, de las hormonas. Las hormonas van a ser pequeños soldados de instrucción que van dentro de todo nuestro organismo dando órdenes para que se vayan dando lugar diferentes funciones. Y si carecemos de estas hormonas, muchas de las funciones de nuestro cuerpo se van a ver afectadas, por lo tanto el organismo empieza a deteriorarse. Entonces también son muy importantes en este caso. Vamos a ver también dentro de lo que es las células eucariotas y procariotas cuando veamos más adelante que la mayoría de las células están formadas, o han debido escuchar, son capas de fosfolípidos, una capa bilipídica y con fosfolípidos. Ahí también están formados los lípidos, dando lugar a una estructura de membrana y dando lugar a la formación de diferentes células o órganos. Entonces, si se dan cuenta, todo está vamos avanzando de lo pequeño a lo más grande, dando lugar a lo que son las reacciones mucho más grandes en nuestro cuerpo. Luego entramos a lo que son los ácidos nucleicos. No tenemos preguntas hasta aquí, por favor. No puedo verlas para que pare. ¿Sigo? Seguimos entonces. ¿Alguien? Dentro de lo que son los... Dígame. Yo una pregunta. El aporte de lípidos, cuando se refiere en cuanto a sus funciones a rigidez de membrana, entonces está diciendo que no es exclusivamente a nivel de órganos, sino también a nivel celular. Exactamente. Si te das cuenta, los órganos están formados por pequeñas células. Cuando los veamos más adelante en lo que son en los orígenes de la vida, donde vamos a ir diferenciando células procariotas y eucariotas, las membranas
plasmáticas y celulares están formadas por una capa de lípidos, ya sea asociados a otras moléculas, como les decía, en este caso son fosfolípidos, o sea, el lípido está asociado a una molécula de fósforo, que da lugar a la formación de la membrana de la célula. También en nuestro cuerpo, como en las células más chiquitas, forman parte de lo que son los lípidos. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más para que sigamos? Dentro de lo que son los ácidos nucleicos, realmente es muy interesante porque vamos a, si se dan cuenta, casi todo está ligado de a poquito. Los ácidos nucleicos también los vamos a ver en la formación de lo que es genética, de la formación de los genes, y vamos a irlo viendo también más adelante en lo que va a ir siendo la genética mendeliana, que les había comentado. Los ácidos nucleicos, básicamente, si se puede ver aquí en la imagen, están formados por unas cadenas de azúcares. Como les decía, cuando hablamos de azúcar, cuando estemos hablando en las clases de azúcar, no lo asociemos al azúcar que utilizamos para endulzar, sino a la molécula o a la formación química que se denomina así por la estructura que tiene. Están asociados generalmente a moléculas de fosfato, como les había comentado. Cuando habíamos visto más adelante en lo que son proteínas, dejábamos una unión como ERE. Este grupo ERE puede ser cualquiera que se vaya a asociar para formar diferentes compuestos. En este caso es fosfato. Y dejamos libre la base nitrogenada que se va a ir uniendo a cualquiera de los aminoácidos esenciales. Esto es por las cargas. Pero ya tenemos en el grupo R ocupado lo que son por los fosfatos. Ahora aquí es lo que les hablaba de lo que son, entrando ya a lo que es la teoría celular, estaríamos entrando a al siguiente tema. No tenemos más dudas hasta ahí para que podamos entrar directamente a este. ¿No hay nada? Bueno, aquí un poquito vamos a ampliar en este tema de lo que son los ácidos nucleicos, que se nos van a dividir en dos categorías principales. Lo que es el ADN, que todos lo conocemos, que básicamente es una molécula asociada en este, donde viene la base nitrogenada, como les decía, es la que se va a ir uniendo a la adenina, la guanina, la citosina y la tiamina, que son las bases nitrogenadas que dan lugar a la doble hélice del ácido nucleico. Este orden de estas diferentes bases es lo que da lugar a la formación de los diferentes seres vivos. Cada uno tiene un orden diferente. Cuando se hizo el descubrimiento, se podría así decir, de toda la estructura del ácido nucleico del ser humano, era básicamente cuando esa doble hélice la habíamos desenvuelto, la abrimos en dos y vamos viendo el orden de estos ácidos nucleicos en toda la cadena nitrogenada del ADN. También tenemos lo que es el ARN. Esta molécula parte igual de lo que es lo mismo, adenina, guanina, citosina, pero a diferencia del ADN, tiene como la base nitrogenada el uracilo. Esas bases nitrogenadas son las que varían aquí, en esta parte. Toda la estructura esta se mantiene constante tanto para el ADN como para el ARN. Y las bases nitrogenadas son las que van cambiando. La diferencia entre ambos es el uracilo y la tiamina. La tiamina está presente en el ADN y el uracilo en el ARN. Eso es lo que nos va a variar. ¿En qué tipos de seres vivos van a estar presentes? Generalmente los seres vivos un poco más complejos, un poco más estructurados, está presente lo que es el ADN. Cuando hablamos de ARN, lo vamos a ir viendo más adelante, generalmente estamos hablando de lo que son virus, que son los que presentan solamente la molécula de ARN, donde también está su información genética. Pero es una cadena un poco más básica, un poco más simple. No es tan compleja ni tan estructurada como lo que es el ADN. Cuando hacemos la replicación, por ejemplo, dentro de lo que es la mitocondria, cuando se hace la replicación del ARN para extraer lo que es la información, nosotros, ahí punto aparte, nosotros tenemos ambos, tenemos el ADN y el ARN. El ARN se replica dentro de lo que son las mitocondrias. Cuando veamos las células van a ver que generalmente estas cadenas, que son cadenas de doble hélice, se separan.
aquí lo vamos a poder ver. Hay una separación que parte la hélice en dos para poder ir replicando las bases nitrogenadas. Cuando partimos, esta es una parte solamente de la cadena. Aquí tiene que ir pegado otra base nitrogenada a su lado y va a generar otro de este mismo pedazo aquí, dando lugar a la doble hélice en ambos casos. Como les decía, la variación está solamente en la tiamina y el uracilo. Cuando se hace una replicación genética, se hace una replicación celular, perdón, está a través de lo que es el ARN. Se parte, o sea, como aquí estamos viendo solamente la mitad, esta otra mitad se queda generando dos cadenas. Aquí voy a tener una y aquí estaría la otra. Entonces se va uniendo y se genera otra cadena para unirse a esta y a esta. Así es que generamos una replicación de la información genética. Al final de esto nos da una cadena compleja, que ya sería básicamente, como lo hemos visto, el DNA o el ADN, que es donde lleva toda la información. Como les decía al principio, cuando se habla del descubrimiento de toda la cadena de ADN del ser humano, que se hizo ya una lectura, no recuerdo bien el año, pero se logró hacer, que nos da mucha información, es cuando básicamente se ha estirado toda la doble hélice y se ha ido leyendo el orden de las bases nitrogenadas. El tipo de ser vivo está dado por este orden. Entonces ahí tenemos los dos tipos de ácidos nucleicos que dan lugar a la replicación y a la formación del ADN. Este ADN es el que va a llevar dentro de este orden de bases nitrogenadas toda la información necesaria, ya sea para la herencia, para la formación de lo que son los diferentes órganos, y también vamos a ver que en el caso de que haya alguna alteración es que se va dando lugar a las alteraciones cromosómicas o a las alteraciones genéticas, que pueden estar dadas por factores externos, por factores mecánicos, factores químicos, que se van dando en la replicación, que se da lugar en el caso del ARN dentro de lo que son los ribosomas. Hasta ahí estamos completos. Esto de los ácidos nucleicos igual lo vamos a ir revisando en lo que es genética mendeliana y un poquito más amplio. Vamos a pasar al segundo tema, pero lo que vemos ahorita, que son lo que son las bases celulares. Dentro de lo que es las bases celulares, hace muchísimos años, un científico, se sentó a observar un corcho. Y ahí se dio cuenta que este corcho tenía diferentes espacios, tenía diferentes estructuras, y ahí se pone a pensar qué son estas, por qué se presenta esto, y empieza a hacer una investigación. Entonces empieza a revisar cuál es el origen en realidad de esta formación que tiene este corchito, porque sabemos que el corcho viene de la planta no recuerdo bien, viene de un árbol. Entonces al cortarlo, observa esto, hace cortes finos y va observando diferentes espacios, se podría decir, dentro de esta estructura, y él va curioseando, por así decirlo, para ir pudiendo ver los diferentes componentes que van a dar lugar a esta célula. Al seguir avanzando en su estudio se da cuenta que van a haber diferentes tipos de células. Ahí es que damos lugar a, como ven aquí, las células procariotas y las células eucariotas. ¿Qué es la célula? Básicamente, las células, a un concepto cerrado, es una unidad morfológica y fisiológica de todos los seres vivos. Ese es el concepto cerrado que siempre lo aprendemos, que es como tal. Unidad morfológica y fisiológica de todos los seres vivos. ¿A qué se refiere esto? Morfológica se refiere a que es la unidad básica de donde va a empezar todo lo que es la función y la vida misma de un ser vivo. Y al referirse a la unidad fisiológica, estamos hablando de que se refiere al inicio de todas las funciones que se van a llevar a cabo dentro de nuestro cuerpo. Cuando hemos empezado a hablar de este tema, les he comentado de que muchas de las reacciones químicas se llevan a cabo dentro de la célula. Entonces ahí estamos cumpliendo lo que dice el concepto cerrado como tal, que es una unidad fisiológica, porque ahí se da lugar a todas las funciones dentro de que necesita el organismo para poder funcionar, y morfológica porque da lugar a la formación de seres vivos, ya sea
unicelulares, pluricelulares o, como en nuestro caso, que estamos formados por miles y millones de células. En realidad somos un montón de células y todas nuestras reacciones se llevan a cabo dentro de estos organelos. Habíamos hablado también al principio que varios de los compuestos dan lugar a lo que son flagelos, organelos, que están dados todo por carbono, hidrógeno y oxígeno. Y volvemos al principio que les he dicho, al final todo empieza con carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, que da lugar a proteínas, lípidos, carbohidratos, azúcares, que van formando las diferentes estructuras celulares. La formación de energía, la formación y la transformación también está dado dentro de los diferentes organelos que tenemos dentro de la célula. Ahora pasamos a lo que son las diferencias que tenemos dentro de estas dos células. Generalmente lo que es la célula procariota lo asociamos a seres un poco no inferiores, porque se ha demostrado últimamente que en el caso de bacterias o virus han llegado a tener memoria y poder desarrollarse y poder generar defensas. Entonces estamos hablando de células tal vez más pequeñas con funciones limitadas, que generalmente la célula misma como tal va a ser el ser vivo. Y hablamos también de lo que son las células eucariotas, que ya estarían presentes dentro de lo que son seres vivos mucho más grandes, mucho más desarrollados, como son las plantas o los animales. Entonces ahí diferenciamos bien los dos. Las células procariotas generalmente dan lugar a la formación de células unicelulares. Una bacteria como tal ya es una célula procariota y va a ser solo una célula. En cambio, la célula eucariota es parte de un conjunto mucho más grande de células que dan lugar a un ser vivo más complejo. Por eso mismo sus estructuras van a ser muy diferentes. En el caso de lo que son las células procariotas, no tienen lo que es el nucleolo, no van a presentar una membrana nuclear. Al carecer del nucleolo que tenemos aquí, pueden ver aquí el núcleo que está formada, aparte de la membrana externa que tiene la célula, el núcleo mismo está protegido por una capa, lo que en este caso no va a pasar. Aquí podemos ver los diferentes organelos que están dispersados, se podría decir así, dentro de toda la célula, sin una protección o sin un orden específico. En cambio, en la célula eucariota podemos ver que tenemos ya diferentes organelos un poco más establecidos, un poco más maduros, se podría decir, y ya mucho más diferenciadas en sus funciones. Entonces, esa es una gran diferencia que tenemos. No tiene membrana nuclear, no tiene nucleolo. Aquí sí tenemos un núcleo con una membrana nuclear y su nucleolo. Esa es una de las primeras diferencias. Otra, dentro de lo que son las células procariotas, tienen un solo cromosoma, está libre. Tenemos un solo cromosoma que está libre dentro. Al ser, como les he dicho, es como una bolsa de organelos. Aquí está su mesosoma, está lo que es la información genética que la vemos aquí totalmente suelta para su replicación. La replicación que tienen estos seres generalmente está basada en la unión a algún huésped. Se cuelgan de algún otro ser vivo para replicarse, que es lo que pasa a veces dentro de nuestro organismo, ¿no? Entonces, como pueden ver, aquí la información genética está totalmente libre, aquí, totalmente esparramada. En cambio, lo que son las células eucariotas ya presentan la estructura cromosomal dentro de la información genética y están dentro del núcleo. Aquí no se puede ver muy bien, pero lo van a tener en el libro, lo pueden ver un poquito más claro. Esta imagen la saco, perdón, donde se puede observar ya la información genética como en pequeños bastoncitos. Ya tenemos una célula un poco más organizada, tenemos una célula más ordenada, donde la información genética necesaria para su replicación ya está más acomodada. Luego tenemos aquí la presencia de lo que son los mesosomas, que van a venir a formar parte de lo que son las estructuras básicas de una célula eucariota para la formación de energía y todas las funciones que requiere esta célula. En cambio, en la célula eucariota ya tenemos organelos más complejos. Les había hablado de una mitocondria que está presente aquí, que es donde se lleva a cabo la formación de la energía. Tenemos diferentes vesículas,
tenemos el famoso aparato de Golgi, entonces ya tenemos diferentes organelos con funciones más específicas. Básicamente aquí, por ejemplo, las bacterias tienen la información genética esparcida, tienen un solo mesosoma que se ocupa de todas sus funciones y pare de contar. En cambio, la célula eucariota es un poco más organizada. Pero si nos ponemos a pensar, la célula procariota, siendo a veces tan básica, ha logrado causar grandes estragos en el tema de lo que son las enfermedades, especialmente a través de lo que es la resistencia bacteriana. Con esta mínima información genética, ha logrado crear memoria para lo que son los diferentes medicamentos que se utilizan y ha podido desarrollar mecanismos de defensa. Siendo tan básica esta célula, se dan cuenta que es tan chiquita y nosotros dentro de nuestro organismo tenemos millones de estas otras, logra a veces hacer estragos en nuestro organismo. Hay varias bacterias que son, como se denomina, resistentes, que no se las pueden eliminar porque han logrado crear mecanismos de defensa, siendo así tan pequeñitas. Luego, como les decía, ambas van a tener lo que es la pared celular como protección. Básicamente la pared celular dentro de lo que son las células procariotas es esta, que es como una bolsita con todos sus organelos dentro, sin un poquito de orden. Tiene su ribosoma para su replicación, su pared celular, su mesosoma que se ocupa de todo, la información genética y pare de contar. En cambio aquí la célula eucariota también tiene su membrana celular, pero ya tiene organelos muchísimo más específicos. Es una célula mucho más desarrollada y generalmente son varias que van a dar lugar a la formación de lo que son los seres vivos. Pasamos a lo que son las diferenciaciones entre lo que es una célula animal y una célula vegetal. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, continuamos entonces. Ustedes pueden ver la célula animal dentro de lo que es la célula vegetal, tienen diferencias por las diferentes funciones y cómo se va llevando a cabo su relación dentro de lo que es el medio ambiente, de las funciones que tiene, cómo es el ser vivo, cómo se desarrolla. Entonces, según eso, si se dan cuenta, las células se van adaptando a las funciones y al medio en el que van llevándose a cabo. Ustedes también, vamos a ver más adelante las diferentes teorías de la evolución, donde vemos cómo el ser vivo se adapta a las situaciones que tiene aquí ese lado. En este caso hemos tenido una diferenciación de una célula animal y una célula vegetal. En el caso de lo que es la célula animal, tenemos una pared celular un poco más definida, un poco más rígida, se podría decir, porque va a dar lugar a las funciones que tiene. En cambio, en la célula vegetal está formada por lo que es la celulosa, que es un compuesto muy diferente que le va a ir dando lugar a la facilidad de las funciones que va a tener en relación a la célula animal. No nos olvidemos que la célula vegetal va a tener que realizar muchas más reacciones químicas porque todo lo que son sus compuestos y su alimentación y demás la va a obtener a través de reacciones químicas por lo que son los cloroplastos, la clorofila y en base a lo que es la luz solar. Entonces tiene otro tipo de funciones, por lo que necesita otro tipo de órganos para poder realizar todas sus funciones. ¿Qué tenemos de diferencias notables? En la célula vegetal tenemos el cloroplasto, que como les decía, está funcionando como una mitocondria que genera energía, pero en este caso a través de lo que van a ser las funciones, contando con lo que es la luz solar, que va a dar lugar por una reacción química a la clorofila que conocemos que es como el alimento de la planta. Nosotros no nos alimentamos de clorofila, por lo tanto no requerimos un cloroplasto, pero requerimos la formación de energía, como ya habíamos visto a través de los diferentes compuestos químicos que tenemos. Para esto nosotros, en vez de un cloroplasto, tenemos una mitocondria, cosa que no está presente en las células, en las células vegetales. Nosotros no necesitamos lo que son las vacuolas, pero aquí, la célula vegetal sí tiene, si ustedes ven, es de gran tamaño. No reemplaza el núcleo, pero tiene diferentes funciones en relación a lo que está expuesta la célula vegetal o el ser vivo vegetal como tal.
en el organismo, perdón, en las plantas. Por ejemplo, nuestra vacuola central, en el caso de las plantas, está ligada al depósito de agua, a las funciones basadas en el agua, porque de qué se alimenta básicamente, necesita estar hidratado una plantita en la casa. Entonces, en la casa o en el exterior, entonces requiere este tipo de vacuola. En cambio, nosotros, o bueno, los animales, todo lo que son las células animales, perdón, no requieren este organelo. Y si podemos ver aquí, perdón, en el caso de las células animales, tenemos ya los retículos endoplasmáticos rugosos, los retículos endoplasmáticos lisos, las mitocondrias, el núcleo, membrana nuclear, ya tenemos diferente. Aquí tendríamos ciertas similitudes con lo que son el aparato de Golgi, los ribosomas, pero dependiendo de las funciones que tienen, es que varían los organelos dentro de la célula. Ambas células, si se dan cuenta, son más complejas que las que habíamos visto antes, en este caso una célula procariota, pero se diferencian por las funciones que van a realizar dentro de lo que son los seres en los que van a estar presentes. ¿Queda todo claro hasta aquí? Para que podamos entrar a lo que es la división celular y cómo se van replicando. No hay preguntas. Vamos a empezar primero por lo que es la mitosis. Ahí estamos bien. Vamos a hacer estos dos más para que ustedes puedan leer lo que falta. Y nos va a faltar un montón. Tenemos dos tipos de replicación de los seres vivos. Bueno, hay varios más, pero dentro de lo que son las células básicas, tenemos estos dos tipos. Ya habíamos visto lo que es la meiótica, que es lo que estábamos viendo hace rato, y lo que es la mitosis. Dentro de lo que es la mitosis es una de las replicaciones, se podría decir, más básicas y más simples de que tiene lugar dentro de lo que son las células o los seres vivos. Empezamos por lo que es una célula madre, que como ustedes pueden ver, contiene una información genética. Aquí están lo que son los cromosomas, con todo lo que es la información genética para la replicación de este ser vivo. Esta célula madre, en un momento determinado de su vida, requiere hacer la división. Entonces pueden ver estos puntos, se podría decir, que vean que dentro incluso de esta replicación genera lo que es energía, la atracción de polos, ahí entra lo que es física. Se generan estos dos polos a ambos lados de la célula, que se denomina como profase, donde como ustedes pueden ver, la célula se va haciendo más ancha, se podría decir, generando estos dos puntos de energía. Es básicamente energía que se da al lugar en esta transformación y la profase da lugar a estos dos puntos de división. Cuando ya pasamos a lo que es la metafase, se dan cuenta los cromosomas que van a ser divididos, que van a ser replicados, se van a una línea media. Entonces estamos viendo cómo se comportan básicamente con química y energía. Entonces se sitúan a mitad de la célula y empiezan a ser atraídas por reacciones químicas de manera igual a ambos lados de la célula. Cuando se ha producido una división exacta de esta información genética, cuando ya se ha dividido por partes iguales la información genética que tenía la célula madre, se produce ya una división de la célula como tal a través de esta línea o placa ecuatorial que se ha formado en la célula. Se ha generado energía, los cromosomas han migrado a ambos lados de la célula y la membrana ha sufrido una ruptura, básicamente en partes iguales, cada una con una replicación, con una mitad de la información genética que tenía la célula madre. Pero ahí ustedes me pueden decir, pero solo tiene la mitad, no tiene la información completa. Cuando habíamos visto esta parte, dentro de los organelos se lleva a cabo la replicación de la información genética. Las células, para poder replicarse, no necesitan tener la información completa, no parten de una tira de ADN completa, parten de la mitad. Y aquí vamos a ver lo mismo. Y ellos, dentro de su organelo, sacan una fotocopia de la otra mitad, que es básicamente igual, que se va a unir y generan
el restante de información genética que necesita para ser un ser vivo. Como vemos aquí, la mitosis es una replicación bastante sencilla, mucho más práctica, es en pasos muy rápidos. Empezamos entonces de una célula madre, la profase, la metafase y las células hijas. Es bien simple, no hay más. En cambio aquí, en lo que es la división meiótica, ya tenemos una división en células un poquito más estructuradas, donde ya hay varias fases. Aquí ya se explica mucho más lo que es la formación, incluso de lo que les comentaba, de la replicación de la información genética. En la primera parte de la división meiótica, la profase 1, sucede lo mismo. Si se dan cuenta, aquí tenemos puntos de energía. En la profase 1 se van formando estos puntos de energía. En un momento clave de la vida celular es que requiere replicarse. Cuando ya ha cumplido su ciclo, entonces necesita hacer una replicación dando lugar a las células hijas. Entonces aquí es donde se forman estos dos puntos de energía y si se dan cuenta se vuelve a formar esta línea ecuatorial. Es como si se alinearan todo lo que son los ácidos nucleicos con la información genética, el ADN y el ARN, pasando a la metafase 1. Se forman los dos puntos de energía a ambos lados y la línea ecuatorial aquí, donde está reunida toda, absolutamente toda la información genética. Si se dan cuenta, aquí está en pares. Estos pueden ser un cromosoma X, un cromosoma Y, qué sé yo, diferentes tipos de cromosomas, generalmente en pares de bases. Cuando ya se han formado estos dos puntos de energía, empezamos con lo que es la anafase 1. Fíjense, es como si se desprendiera una mitad que se va a un polo y la otra mitad se va al otro polo. Igual que la división, la anterior que habíamos visto, se da lugar a una telofase, donde cada célula hija contiene la información genética que se ha dado lugar aquí, solo a la mitad. Pasamos a lo que es la telofase 2, que es básicamente lo mismo. Otra vez vuelve a dividirse esta información, dando lugar a 4 células. Si se dan cuenta, dado por lo mismo. Estas dos células vuelven a generar dos fases dos puntos de energía y esta información se vuelve a dividir. Estos, como ustedes ven, están con un puntito, esto es básicamente un cromosoma, un punto al medio y la de información. Se parte por la mitad y una parte va a un lado y la otra parte va al otro lado, generando de esta manera en la fase 2 las células hijas, ya sean 2 o 4 en este caso. Generalmente la división meiótica es un poco más compleja, da lugar a mayor cantidad de células y como ustedes ven, se divide todo lo que es la información genética. Dentro de lo que son los organelos de las células es que se va a dar lugar a la replicación a partir de esta pequeña información genética que se ha tenido. Ahí tenemos los dos tipos de lo que son las divisiones dentro de nuestro organismo. Y creo que hasta ahí estaríamos ya casi hasta hoy día. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda para que podamos avanzar. Mañana estaría, bueno, esto más lo que podemos ver, lo que son la reproducción sexual y asexual, que está dando en este caso por lo que es la formación de los gametos, un espermatozoide, que va a dar lugar a la formación del cigoto por un huevo fecundado, que es la fecundación, y estamos dentro de lo que es la reproducción asexual, lo que habíamos visto, la bipartición, que es de la misma célula madre que da lugar a dos células hijas, la gemación, que es dentro de una célula original o célula madre, que le crece como un organelo aparte, como un organelo extra, que da lugar a la otra célula hija. La esporulación, que la célula madre dentro de sí misma va generando los diferentes seres, los seres celulares a través de la información genética, se va replicando de manera constante hasta un momento donde la membrana revienta y da lugar a los diferentes seres vivos, hijos en este caso de una célula madre. Y hasta ahí estaríamos avanzando hasta hoy día para seguir mañana. No sé si hay alguna pregunta más. No hay nada, entonces si nadie me pregunta voy a tener que preguntar yo. ¿Todo claro? Para mañana, por favor, me gustaría que vayan leyendo un poco
lo que nos tocaría, que ya estaríamos entrando a lo que son la herencia, las leyes de Mendel, que les había comentado que lo vamos a revisar después. Al fin, el último día vamos a hacer esos ejercicios, y ahí sí necesito que estén con sus 5 sentidos porque son bien interesantes estas reglitas que se hacen, y hasta donde me acuerdo siempre entra una pregunta de esto de las leyes de Mendel y la herencia genética, que lo vamos a hacer. Y creo que no quedaría nada más pendiente. Creo que tienen acceso igual a las diapositivas. De todas formas, igual se las va a facilitar el ingeniero. Si no tendríamos ninguna pregunta, estaríamos terminando por hoy día. Nos volveríamos a ver mañana. Mañana podemos empezar con las preguntas. Si no tenemos nada más, entonces nos estaríamos viendo mañana otra vez. El ingeniero les va a pasar el link y cualquier cosa me escribe. Gracias a todos.